¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra veros. Vamos a necesitar las piernas de Burito para subir la cuesta. No, la verdad que tal. ¿Ese es del Moncayo? Son dos sitios. En los medios de comunicación, cuando hemos estado Javier Juárez y yo en la radio, en el diario de Alcalá, me han hecho alguna entrevista, he dicho que es un acto cívico más que literario. Es un acto literario porque lo es, porque los compañeros que lo vamos a hacer son escritores y buenos escritores, como veréis, pero sobre todo este acto que se celebra en 132 ciudades de 4 continentes al unísono, acompañando a los compañeros de Ciudad Juárez, tiene un carácter esencialmente cívico. La ocupación de espacios urbanos para la paz y para la palabra. Esto que en nuestras sociedades no es sentido como una necesidad vital, en Ciudad Juárez y muchas partes del mundo sí es una necesidad de primer orden y magnitud. Por eso, este acto que vamos a empezar ahora posee un carácter literario, pero sobre todo cívico. Antes de leer el manifiesto que en cada ciudad abre las lecturas, que es el manifiesto que los escritores de Ciudad Juárez han elaborado para comenzar su lectura en la propia Ciudad Juárez, quiero dar las gracias a Emilio Sola, a Óscar Ayala, a Saras Jarnawi, a Ángel González González, a Fernando Sabido Sánchez, a Francisco Peña, a Leticia Quemada Arriaga, Oropéndola, a Fernando Barbero, a Lolo Rovira y a Javier Juárez, que junto conmigo, Matías Escalera Cordero, que coordino este acto en Alcalá de Henares, vamos a leer hoy aquí. Pero también a José Manuel Lucía, a Francisco Martínez Morán, a Antonio Ruiz Pascual, que querían haber estado aquí, pero que finalmente no han podido, aunque van a estar de alguna manera con nosotros, pues Leticia y Curro Arsenio López Huerta van a leer sus textos, y a Pedro Atienza y a Julia Varella, porque no estaban aquí el 1 de septiembre y no han podido, aunque hubiesen querido estar aquí con nosotros. Además, quiero dar las gracias a Manuel Grande López, que va a grabar el acto, que lo va a editar y lo va a subir esta noche a internet, para que los compañeros de Ciudad Juárez y de todo el mundo y vosotros mismos podáis manejarlo y usarlo. Allí en Ciudad Juárez en estos momentos se están haciendo las lecturas, son 7 horas de diferencia horaria en los distintos espacios urbanos de la ciudad, y además hay instaladas pantallas en las que los ciudadanos de Ciudad Juárez pueden seguir y están siguiendo los distintos eventos de todo el mundo. Entre ellos, si es posible, seguramente el nuestro, por el uso horario, va a llegar al final, pero seguramente se va a integrar en la exhibición, en un centro cultural en el que van a poder y se van a emitir todos los que lleguen. Y después a través de internet a lo largo de todo el año, de mucho tiempo, porque Javier Juárez, que está muy en contacto con las madres de las víctimas de Ciudad Juárez, les ha dicho que les vamos a mandar el documento, porque están muy ilusionadas, ya que tienen una relación muy especial con él por la investigación y el libro que ha llevado a cabo sobre los crímenes y desapariciones de jóvenes en Ciudad Juárez. Están muy vinculadas a él y muy ilusionadas con el acto de Alcalá de Henares. Además, quiero dar las gracias a Manuel Patiño y a Comisiones por dejarnos
la megafonía, al señor Dueñas del Parque de Servicios, que se ha puesto a disposición mía para la infraestructura, la pequeña infraestructura que necesitábamos, y a Tomás Ferrer, un compañero mío que nos ha ayudado también en las labores. Sin más, comenzamos a tres voces la lectura del manifiesto que abre todos estos actos en Ciudad Juárez y en todo el mundo. El 6 de enero de 2011 asesinaron en Ciudad Juárez a nuestra compañera, poeta y activista Susana Chávez. En su nombre y en el de todas las víctimas que se ha cobrado el crimen organizado, más de 6.000 en Ciudad Juárez y más de 60.000 en todo México, en apenas 6 años, alzamos nuestras voces contra la violencia y contra el miedo, contra los asesinos y la impunidad, contra quienes pretenden doblegar nuestra fe en la vida y nuestros sueños de paz y libertad. A su memoria y en defensa de la dignidad de nuestro pueblo, celebramos el 1 de septiembre el Encuentro de Escritores por Ciudad Juárez, un acto que va más allá de la literatura y la creación literaria. Un encuentro que pretende mover conciencias y despertar la solidaridad de todos los pueblos y ciudadanos del mundo, que se quieren unir a esta manifestación contra la violencia y la impunidad. Desde la primera edición del encuentro, en septiembre de 2011, luchamos con las únicas armas que conocemos, las palabras, para denunciar el silencio cómplice de quienes amparan el crimen, para recuperar los espacios públicos y la convivencia, para dar al mundo otro mensaje y otra imagen de Ciudad Juárez que nada tiene que ver con los asesinatos ni con el narcotráfico. Queremos proclamar desde el dolor de esta hermosa tierra, en el corazón del desierto, nuestra fe en la fuerza de las palabras, nuestra capacidad para soñar y luchar por una sociedad libre y más justa, para decir al mundo que en medio de esa absurda e inútil guerra, los hombres y mujeres de Juárez, los niños, los jóvenes y ancianos, no se rinden ni se resignan al estigma del crimen. Queremos una ciudad donde trabajar, estudiar o divertirse no sea una actividad de alto riesgo, donde nadie tenga que emigrar por miedo, donde se puedan construir proyectos y realidades que nos devuelvan el futuro que la violencia pretende secuestrar. Desde los más remotos países y lugares se nos han unido cientos de poetas y escritores, personas solidarias, anónimas y con nombre propio, con inquietudes y esperanzas, jóvenes y mayores, de todas las lenguas, razas y credos, para celebrar la vida y la memoria de quienes la perdieron y nunca olvidaremos. Hoy nuestras palabras van a cruzar todas las fronteras, van a resonar por encima de cualquier balacera y se van a escuchar donde no llegan los tiros ni alcanza el miedo, porque los sueños que cargan nuestros versos, esos no tienen miedo. Gracias. Emilio Sola. Esto es un ensayo poemático que parte de una saga novelística que es El paraíso de las islas, en el que se juega con el tiempo real, el tiempo histórico y el tiempo literario. Y bueno, básicamente es una gran crisis que impide la buena financiación de la universidad, por ejemplo, y de otros servicios públicos. Entonces es una gran idea de tres rectores, el de Medellín, el de Alcalá y el de Nagasaki, me parece que era un rector castellano, uno colombiano y uno japonés, para arreglar los problemas financieros de este mundo en crisis. Leeré solamente el fragmento final de este ensayo poemático. Rómulo Castro había llegado a rector de la Universidad de Medellín, aunque siempre se le reconoció por el rector de Medellín a secas, precisamente con un programa de financiación muy concreto ante el caos generado por la gran crisis, a la cual habría que comenzar a denominar Gran Guerra, pues de guerra financiera se trataba, guerra total y global sin piedad, como todas las guerras.
y generadora ya de cifras de muertos difíciles de calcular para los parámetros habituales utilizados para cálculos de víctimas de guerras tradicionales. El razonamiento básico de lo que luego se llamó Plan Rómulo Castro, pensado en principio para su propia universidad y ciudad, era simple. Planteamiento 1. Las grandes corporaciones, sobre todo las financieras, tenían programas de centripetación de recursos cada vez más refinados y eficaces, que generaban cada vez más centros duros en la ciudad, a la vez que debilitaban o desertizaban o convertían en descampado ese entorno de los centros duros urbanos, centros duros cada vez más duros y cada vez más impenetrables para los cada vez más debilitados entornos del centro duro por demasiado centripetados los recursos de sus mantenedores. Planteamiento 2. La única solución para aligerar el atasco que esto generaba, esa multiplicación preocupante de la escasez o pobreza, tenía que ser la centrifugación de una parte importante de lo centripetado. Eso era, el desatasco después de una indigestión sin más. Planteamiento 3. Una parte importante de esa indigestión, de ese atasco, de ese endurecimiento cada vez mayor de los centros duros de la ciudad, cada vez más tendentes a centro duro único y cada vez más compacto, era lo que llamaban el dinero negro, que era necesario blanquear, pues ya se sabe que hay lo que hay, la realidad tal cual sea, plenitud. Hay que contar con ello, vieja sabiduría de raigambre humanística, maquiavélica y sabia. Una vez expuesto esto, la propuesta de Rómulo Castro era simple. 1. Hay que encontrar una fórmula satisfactoria de blanquear el dinero negro, de ver lo que hay, pues es fundamental contar con lo que hay. 2. Esa fórmula debe diseñarse desde la institución que dirijo, la universidad. 2 sesiones de congresos intensivos bastan para ello. 3. Blanqueado, blanqueador y universidad serán los 3 beneficiarios directos de la operación. Hay que acordar que eso es lo justo. Como punto de partida, intuición matemática. Lo primero que hizo el rector de Medellín, Rómulo Castro, nada más tomar posesión de su nuevo cargo, fue convocar el primer congreso sobre fórmulas para blanquear el dinero negro a nivel global, con un grupo específico paralelo aplicado a la situación de su ciudad y municipio, Medellín, su entronque con la realidad. Así nació la amistad con el rector Hidejito y el rector JB, que desde el principio participaron con entusiasmo en la experiencia. Y el Consejo Mundial de Rectores se configuró sin dificultad con esa experiencia como punto de partida. Ellos iban a ser los centrifugadores fundamentales en aquella magna operación de desatasco, de aligeramiento, de redistribución, de toma de decisiones, en fin, sobre la inversión de lo recuperado para la acción, la gran diarrea de todo o casi todo lo centripetado, esa indigestión asoladora, y una vez más la asociación clásica antigua, medieval y moderna y actual, la asociación de oro y mierda, parecía la más adecuada y exacta. Esta es la glosa más breve que se me ocurre sobre el plan Rómulo Castro. Nada más. Óscar Ayala, con ustedes. Después de lo heavy que viene Emilio, yo vengo más tranquilito. En el árbol del miedo, entre sus ramas, ya no descansa la manzana dulce que medrosa la tía, mirándonos pasar. No gritó. Al arrancarla suspiró levemente, dejó caer la mirada y procuró que aquel escalofrío corriera por mi mano y hasta cobrara forma de animal. No quisimos morderla. No quisimos morderla todavía. Sin bajarle las bragas hubiera resultado amarga. En tu mano jugaba a ser redonda y parecer hermosa, y las otras, colgadas, endulzadas de rabia, nos juraban venganza toscamente perfectas. Como planeta, como mundo a habitar donde sobar la piel, equilibrar mordiscos o pecar, estremecía. Amar a una mujer es hoy cerrar los ojos y escuchar el quebranto de la pulpa en su boca. No hay trino, brisa, música, marea comparable. ¿Es que acaso no oyes que las cosas te miran cuando miras? Y cuando lo observado se desprende del ojo, deja una débil cicatriz que pesa
vibra, suena a apresurados pasos por un puente que fuera de alma a alma. Hay un placer sutil en restañar el puente y en volver a volarlo, sobre todo en volarlo. Deja una siembra subterránea de silencios que fingen penetrar el secreto de aquel derrumbamiento, sobre todo al sobrevolarlo, porque a cierta distancia su tamaño es aún mayor y su desorden, su color y su entrega son tibios y su inquietud parpadea como cualquier otro destello. En tiempos en que el verso se alimenta de mínimas superficies cortantes y mondaduras fósiles y migajas de panes de metal bruñido, en tiempos en que se pone en duda el brillo fascinante de algunos gritos de dolor, en que son cuantificables franqueza o impiedad, escuchar no es frecuente. Y no es posible así saber que cuando lo observado se desprende del ojo, vibra, y no murmuración, y no desdoble, y no de ningún modo silbo, clic, roce rasante de ruido que al rodar rumie la hierba. Vibra en frecuencias frías que se quedan suspensas hasta ser cosechadas por un loco que escucha lo que ya nadie quiere, las obras de las músicas atrapadas al vuelo, y amplifica. Y pero cuando se desprende, lo observado muere, además de vibrar. Alanceas cuanto miras, sacrificas cuanto miras, amojonas cadáveres de todo aquello que miras. Mirar es en el fondo ordenar con los ojos. Luchar es en el fondo esculpir un reflejo. La vida es en el fondo el tiempo que empleamos en ordenar el mundo, en esculpir el mundo, en aprender a amar las voces del mundo. El severo goteo excava, persistente en la tierra, un ombligo. Ombligo como taza de luna donde liba la historia su comienzo. En el principio fue el fin, antes que el verbo, y tras el fin la música, y luego un necesario olor a tierra húmeda. La palabra surgió como grosero esbozo de aquella realidad, y no tuvo valor hasta que un hombre bueno asesinó con ella. Aquel golpe fatal sembró la libertad para mirar al cielo. Nos condenó a ser algo peor incluso que humanos. La palabra nos hizo detentar la esperanza de dejar de ser hombres. Fue solo la semilla de la palpitación, solo la mansedumbre despertando, tal vez el soplo que arrebata al aire las virutas de un corazón cansado. Si aquella ciudad suave que tendida descansa, completamente abierta y descuidada, fuera a mí a quien esperara, aquí terminaría mi viaje sin duda. Pero aquella ciudad desnuda no detiene su mirada en mis ojos, ni inhala lentamente el aire que se esconde en cada pliegue mío. No camina conmigo, ha descuidado el nombre, una fisura, un vuelo roto y la madrugada. Esa tela finísima que protege la frágil soledad de la luz se romperá, y los versos nacidos esa noche perderán su amargura y correrán inquietos hasta encontrar su mar, y tal vez las corrientes misteriosas ordenen sus cursos delirantes. Así también irán deviniendo caminos los inciertos avances, y converger será la bendición exigua que la muerte conceda a los que en cada huella ascendamos al otro. Leticia Quemada Arriaga Oropéndola va a leer un texto de Antonio Ruiz Pascual, que no ha podido estar aquí por causa mayor, y uno suyo. Leticia. Hola, buenas tardes. Este primer poema que leeré es de Antonio Ruiz Pascual, presidente del colectivo de artistas de Arte Total y coordinador y responsable por Madrid de Relaciones Institucionales y Organización de Eventos de la Organización Internacional Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía. Él también es vocal de cultura de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, FERINEM. Este poema está dedicado a Susana Chávez, por saber que la poesía es un arma combativa, que puede con la sangre, el polvo y el tiempo, porque siempre será la heroína eterna que a través de la estrofa le hizo un pulso a la violencia y la ganó, porque su razón precederá a través de los tiempos. A ciegas, la larga vela, y unos ojos se abren para siempre. Hablo del corazón frente a la muerte. Susana Chávez. A Susana Chávez. 20 uñas rotas, Susana,
y aún respiras, entregada a los ciclones. Una mano amputada brillando ante las bestias y aún respiras, más viva ante la muerte. No pudieron violar tu piel, tus versos, poeta. Ante los resplandores rostros de la furia, es tu palabra un filo en el horizonte, una herida de rebeldía, un hemisferio que le arranca velos a la niebla. No te lloraremos, ni en la tempestad ni en la calma, porque estamos contigo, esperando el día en que Juárez, donde calienta el sol para el mundo, contigo, donde no hay pésames tristes, dueña de la sangre y las cenizas. Dejaremos a los perros ladrando a tus asesinos, mujer infinita, que arrancas el daño a la ternura, señora de océanos, mecidos de espaldas al olvido, porque estás viva para siempre. Donde hemos vencido el miedo, rompiendo el silencio como pueblo, marcando los acentos, susurrando verbos, los gestos, donde los relojes dejaron de ser tiempo. Entre el aliento y la certeza, amaneces luchando, doblando las esquinas de las calles, pieza indomable, héroe de danzas en la columna. Siempre estarás implacable en cada espacio. Conquistado nosotros estaremos contigo, despertando los rostros en la arena, levantando a los muertos de sus mantras sagrados, más allá del odio y la venganza. Y bueno, yo como miembro del grupo literario Encuentros de Tres Cantos, he traído este poema. Quiero decir que este poema no me gusta, no es de mis poemas favoritos. Hace años, cuando fui a México, yo quería escribir sobre la mariposa monarca y equipararlo a la belleza y a la fortaleza de esas mujeres trabajadoras, ya sea en el campo, en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales. Sin embargo, la realidad me dio de lleno y, como dice el poema, entró por mis ojos y como un zumbido en mi conciencia no me permitió escribir ese poema. Y en cambio escribí este otro, y es en solidaridad de aquellas familias que hemos perdido algún familiar, algún ser querido en estos vericuetos de la violencia. Las fauces de la bestia se abren voraces. Llega el quinto jinete, la violencia. Echo de menos las noches sin miedo, los días de no llorar al secuestrado. El diezmo dominical no alcanzó para pagar la recompensa. Mi México raptado por los criminales. Cercenados ya tus dedos y tus orejas, entregados en un sobre a tu pueblo. Cuerpos sin cabeza, políticos sin cerebro. Su lengua amputaron, sus labios cosieron, y la libertad guardó sepulcral silencio. No más femicidio, gritan las madres en Ciudad Juárez. Y en el desierto, las cruces de color de rosa dan testimonio callado de vuestra ausencia. Ahí quedó la dignidad, junto a un zapato, un jirón de ropa, un mechón de pelo. Todo se lo lleva el viento. No quiero escribir de tragedias, que de mis dedos salgan palomas y de mis labios mariposas, pero las imágenes han entrado por mis oídos, por mi piel, por mi boca, y recorren mi cerebro como el zumbido de un enjambre. La vergüenza sigue echando raíces. Hasta las han privado del consuelo de dar sepultura a vuestras hijas muertas. La tortura que viviste en las últimas horas de tu vida se columpia en mi mente, recoge flores marchitas de mi imaginación. No quiero que de mi boca salgan tarántulas, ni de mis dedos serpientes, pero la violencia entró en mis ojos y violó la infantil esperanza de un mundo mejor. Caras
sin rostro, ojos sin luz, boca sin palabras, las lágrimas no alcanzan. Acaricias la palabra dignidad y justicia como algo viejo y gastado. El pueblo aprende vocablos nuevos, pues los que existen no son suficientes para describir los horrores de la violencia y el crimen más que organizado. Impunidad, bien que la has experimentado. Una cruz más de 1500, ni una muerte más, no más femicidio, no más violencia. Bueno, Ángel González González. Buenas tardes. Quería mandar un abrazo a Ciudad Juárez desde aquí y quería dedicarle los poemas a Susana Chávez y a todas las víctimas de la violencia física, ideológica o económica que estamos sufriendo. Que estas palabras desvelen el sueño de los verdugos de nuestra paz. Cabe un instante en que la bolsa duerma y en la madrugada queden derogadas las especulaciones, u otro instante en que aguardemos a que marche el miedo, ya que es cierto que nuestra morada subirá por los aires a pesar de que nadie dé por nosotros un duro o euro. Esto es una caja de cartón y al parecer estamos dentro. Y cuando llueve se filtra el agua y se forman unas extrañas partículas de un modo bastante difícil de aceptar. Luego, con las uñas, raspamos las paredes y parece algo viscoso, sucio, desleal. ¿Y si nos da por revelarnos un poco? Y para terminar, difícil barco para navegar hoy, difícil mezcla para el pincel de esta tarde. Y lo crepuscular, y lo exiguo, y lo a duras penas de este momento, intenta hundirse en la rutina de estas cornisas, precipitarse desde estos huesos hasta los húmedos cimientos que resurgirán de la nada. Gracias. Fernando Sabido. Leticia era de México, Ángel, Fernando viven en Alcalá. Hola, buenas tardes. Voy a leer 3 pequeños poemas. El primero va dedicado a todas las mujeres que sufren violencia en el mundo solo por el hecho de nacer mujer. Indudablemente hay mujeres dichosas, pero hay muchas que solo sobreviven pisando uvas de sangre. Las hay de pálida mirada que lloran a solas sin hacer ruido. Las hay maltratadas, violadas, perseguidas, humilladas, lapidadas, silenciadas, suicidas, sometidas, o las que ya son solo en las estadísticas un número frío. A todas estas, ¿qué calaña de justicia en una sociedad deshumanizada las ampara? Este va dedicado a mis amigos poetas de México que se juegan la vida con la palabra por denunciar lo que allí está pasando, y especialmente a la compañera Susana. Las olvidadas. Intento encontrar un sentido a la sinrazón. ¿Qué motiva a un ser humano que se ensaña de esa manera con una mujer, con una niña en muchos casos? ¿Qué condiciones de vida puede conducir a los asesinos a una deshumanización semejante? ¿Qué queda de humanidad en nosotros cuando la cotidianidad de estas muertes nos lleva ya a no horrorizarnos? Hoy no basta el grito, la denuncia ni el poema. Hoy mi voz se suma a la de miles de compañeros en el mundo para reclamar justicia y ni una muerta más por lo que pagó con su vida la amiga Susana Chávez. Hoy exijo al electo presidente de México, al gobernador de Chihuahua, a los jueces y policías
pongan fin a la corrupción y a la injusticia, a la impunidad y al machismo, a las infrahumanas condiciones laborales de las maquiladoras, a las coimas, a que Ciudad Juárez sea un paraíso para el crimen organizado y el tráfico de drogas, de las pandillas, de los norteamericanos que acuden al reclamo de los casinos y del sexo fácil y barato. Y así acabará la maldición para las mujeres olvidadas de Ciudad Juárez. Y termino con un poema que he escrito apresuradamente en homenaje a los 980.000 ciudadanos que viven en España y que a partir de hoy van a pasar a ser pasto de la miseria o la caridad de los políticos que deciden si tienen médico o no tienen médico. A todos ellos van estas palabras: seres humanos sin papeles. ¿Quién decide conceder papeles de ser humano? ¿Quién niega sus derechos a un ser humano? ¿Dónde debes nacer para que te declaren ser humano? ¿Dónde puedes morir sintiéndote ser humano? Porque siempre habrá clases de seres humanos. ¿Por qué en el tercer mundo no hay seres humanos? ¿Qué es para la justicia de Occidente un ser humano? ¿Qué serán para nuestros políticos los seres humanos? Yo sí sé lo que son los seres humanos. Yo sé que los asesinos no son seres humanos. Y sé los que son quienes legislan contra los seres humanos. Muchas gracias. Paco Peña, también eximio vecino de Alcalá y amigo. Bueno, gracias Matías. Yo me he atrevido a emular a Jorge Manrique y he preparado unas estrofas manriqueñas para intentar no dejar en el olvido a todas esas mujeres de Ciudad Juárez que han entregado su vida de una forma absolutamente injusta y brutal, y que dicen así: en el aire transparente nada anuncia la tristeza de la vida, y tras la puerta doliente solo queda la tibieza de la herida. Miro desde la distancia que conlleva el sosiego de la pena traspasada en esta estancia, donde solo quema el fuego que enajena. Porque yo ya no soy yo, ni la verdad ni mentira van conmigo, mas la muerte no mató la realidad donde gira mi enemigo. Estigia de la memoria, mi palabra vuelve en eco replicado los desmanes de la historia, y un grito lanzo e impreco desgarrado. Es mi clamor la justicia, el recuerdo y no la espada vengativa. Mi cartel es la noticia de una voz tan divulgada y combativa que impregna todas las piedras, que mueve todas las olas de los mares, que esparce como las hiedras bramidos de caracolas y cantares. Nací bajo los calores de una ciudad mexicana fronteriza, donde ilusión y dolores configuran un mañana de ceniza. Humilde como la arena, sencilla como el desierto desolado, paciente como la pena de un negro ciprés incierto sin pasado. Siempre mirando al futuro, proyecto sendas y estelas de trabajo. Ando el camino seguro, con los ojos centinelas hacia abajo. He cantado la inocencia de una vida sin dobleces ni maldades, donde no cabe dolencia y los besos son a veces voluntades. Entre calles que me llevan, entre miradas amargas de codicia, entre las sombras que elevan dedos de lejanas cargas de avaricia, voy del silencio al terror. Oigo gemidos de perros moribundos, mi piel enciende un rumor de cadenas y de hierros nauseabundos. ¿Quién me nubla el horizonte? ¿Quién se esconde tras el filo del acero? ¿Por dónde retumba el monte que va matando el sigilo mañanero? Solo quedan las tinieblas, sin estrellas ni ternuras compartidas. Son las caricias, las nieblas de las noches y amarguras tan temidas. ¿Dónde se esconde mi niña? ¿Quién ha cortado su trenza de misterio? Contadme por qué campiña corren sus pies y comienza el cautiverio de mi corazón dolido,
buscando en los duros ojos infernales un rayo donde el olvido no vuelva en secos enojos mis rosales. Ella abría la esperanza de mi casa luminosa con su risa, anegando en confianza cuanta mirada gozosa se precisa. Abrazos, caricias, besos abren ventanas al viento satisfecho, volviendo abriles traviesos los eneros del momento de despecho. Con su muerte repetida, no es Juárez quien instituye su baldón, ni está en la honra perdida de México quien destruye su opinión. En Juárez estamos todos construyendo un mausoleo de indecencia y lanzan los sucios lodos un amargo chapoteo de violencia. Con cada grito de muerte de una mujer mexicana y su anhelo, la humanidad se convierte en un día sin mañana ni consuelo. Pero el tiempo está en el verso del recuerdo y de la huella imborrable. La voz será el universo donde se encienda la estrella perdurable. Gracias. Y ahora, desde las dunas y la añoranza del desierto, Sara Hasnaoui, del Sáhara. Hola, buenas tardes. Yo, como decía Matías, provengo también de un trozo del desierto, uno muy lejano de Ciudad Juárez, pero en el que también se implantó la violencia hace 37 años ya. Se implantó para quedarse. Yo intento que esas voces que se van quedando en el camino, como decías tú en tu poema, La compañera mexicana, estén ahora más vivas, ahora que muertas. Hay un poema que dediqué a las voces saharauis, pero que hago extensivo a todas las voces que sufren en el mundo. Un homenaje especial a ese maravilloso pueblo de México que tanto admiro. Un pueblo que en la necesidad siempre hemos encontrado, los saharauis especialmente. Yo creo que todo el mundo. España ha encontrado mucho a México cuando lo necesitó, y ahora México necesita ese ánimo y esa fuerza y ese abrazo desde el Sáhara, desde el desierto. Este primer poema se llama Voces. Quizá pienses que tu voz no me llega, que el malvado siroco la rapta antes de llenar mis sentidos. Quizá sueñes que el eco es mudo, el espejo ciego y los versos se acobardan. Se agolpan tus clones y alborotados pugnan por salir en blanco y negro de mi garganta. A veces escupo, casi siempre embucho ira, sangre, paz, tierra. Quisiera encadenar tus manos a las mías, el techo oscuro, abrir a las estrellas. Quisiera los ojos limpiar de rabia. No es literatura, es más acción. 30 voces, 30 veces repiten la historia, porque nadie pudo, nada puede domar las voces que rozan el alma. Uno de los compañeros dedicaba uno de sus poemas a la mujer, simplemente por ser mujer. Desde que nace, la mujer está expuesta a un tipo específico de violencia, el de la violencia de género. En México han muerto muchísimas mujeres, no solamente Susana Chávez. Desde aquí un especial abrazo para Susana, para sus familiares. Han muerto muchísimas mujeres simplemente por ser mujeres. El 25 de noviembre, hasta hace muy poco, era un día feliz para mí. Es la fecha de mi cumpleaños. Yo lo celebraba con mis amigos, mis amistades, mis familiares y demás. Desde hace unos años aquí en España se celebra precisamente eso, el Día contra la Violencia de Género en España. Y no puedo evitar en algún momento del día acordarme de todas esas mujeres que ya no van a estar para luchar, para trabajar, para reír, para amar, para vivir. No quiero ni pensar en las que hay en México, en Ciudad Juárez.
normalmente se reducen a esto, al título del poema, a una crónica. Crónica. Soñaba con flores de papel arrugadas de esperanza. Soñaba de simular las sonrisas torcidas, el tatuaje de la vergüenza. Soñaba que olvidaba. Un día no pudo soñar. Mía, era mía. Yo he vivido muchos años en Madrid y he cogido el cercanías. Creo que es un gesto, un hábito muy generalizado aquí en Madrid, coger el tren de cercanías, sentarse y hojear el periódico gratuito del día para ponerse al día con las noticias. Entonces solo eran 20 minutos. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día, sobre todo estas injusticias, su principal enemigo es la invisibilidad. Es decir, yo que me considero una persona bastante leída y muy concienciada y bastante, hasta hace muy poco no era consciente de lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, por ejemplo. Sé que muchos de los que están sentados aquí, los que me están escuchando por ahí, no son conscientes de lo que está pasando en el Sáhara Occidental. El peor enemigo del ser humano es esa inconsciencia. Y yo lo llamé así, el poema, autodestrucción. Casi sin querer, en un diario gratuita ojea la realidad a orillas del olvido. Con un gesto la abandona en el asiento de un tren de cercanías. Camina, no sabe a dónde, no importa, se aleja, solo camina. Atrás deja el alarido de la justicia, escuchado durante 20 minutos. Solo camina bajo las nubes del fin. Gracias. Mucho ánimo, Juan. Muchas gracias. Arsenio López Huerta, curro para todos los alcalainos. Va a leer el poema que me envió José Manuel Lucía. Lo va a leer porque él es amigo, lo conoce y porque creo que era una voz que al que José Manuel va a agradecer que le preste. Buenas tardes. Yo quiero pedir disculpas por colarme de rondón en este homenaje a las mujeres de Ciudad Juárez que rinden los poetas de Alcalá y de otras partes del mundo. Sin más título que mi amistad con el autor del poema y mi amistad con los organizadores y mi sentimiento solidario con las mujeres de Ciudad Juárez y con todas las víctimas del mundo, incluso aquellas víctimas que sin saberlo, presas de su ignorancia, a veces a la palabra, tan solo pueden oponer el exabrupto cuando no la violencia. Pero vino la paz y era un olvido de interminable sangre por el campo. Hasta aquí Rafael Alberti de Entre el clavel y la espada. Y ahora el poema inédito de José Manuel Lucía, que toma el título del verso, de la primera frase del verso de Rafael Alberti. Pero vino la paz. Ya no hay olivos en las tierras de León, en aquellas tierras cerca de la carretera, de esa carretera que un día fue camino que se adelantaba a las sombras de los fusiles. Ya no hay olivos, ni de sangre ni de lágrimas, en las inútiles tierras cerca de la carretera, de esa carretera que une dos puntos en el mapa, telaraña de miedo que tejieron los libros de historia que aún hoy desprecian las caras de los vencidos. Ya no hay olivos, solo sonrisas y ojos sin lágrimas, en aquellas tierras removidas cerca de la carretera, de esa carretera que ha visto pasar tantos camiones, cementerios sin cruces, huesos que se confunden huérfanos, calaveras marcadas por el disparo de un orificio traidor, cuerpos sin banderas, atrapados en las raíces sangrientas, que llenaron de olvido nuestros campos, de verdad y justicia, nuestros libros de historia. Gracias. Entonces, frente al exabrupto y la violencia, la palabra. Fernando Barbero. Esto ya lo he vivido yo. Muchas gracias a todos.
os deseo salud. Muchas gracias por estar aquí en este día literario, poético y también solidario. Y también salud al pueblo de México y a Ciudad Juárez y a quienes son víctimas de la violencia. Hago un llamamiento a la rebeldía, porque aquí en España, en este país llamado España, que para algunos es una entelequia, estamos sufriendo un golpe de Estado a cámara lenta. Y estamos haciendo como las ranas cuando se les calienta poco a poco, que al final vamos a cocer todos. Mientras en el lugar más recóndito del mundo exista violencia sobre un ser humano, nadie se puede sentir libre, nadie puede hablar de libertad en un lugar violento. A continuación voy a leer un fragmento de un relato propio que, si bien está alejado de aquellas geografías americanas, hablo de África. Se titula el relato Injerencia. Al llegar a la Place de la Liberté, vi al pequeño Rashid, que miraba hacia donde se encontraba un grupo de militares ataviados con el uniforme de campaña. Gorra, pantalón recogido por el bajo, chaqueta ligera y botas altas. Aparentemente se hallaban desarmados. Los había observado en otras ocasiones. Por aquella época se encontraban acantonadas en Marrakech tropas que después serían aerotransportadas al Sáhara, a la guerra que Marruecos sostenía desde hacía 1 año y medio con el Frente Polisario, brazo armado de la República Árabe Saharaui. La actitud de los soldados era la de un ejército en tierra conquistada. Parecía un desdichado grupo de airados infelices que cometieran todo tipo de desmanes con la población civil, siempre que ésta estuviera lo suficientemente desprotegida. Parecía que llevaban a cabo sus reprobables acciones para reparar una supuesta deuda que el país entero habría contraído con ellos. Y la parte más desfavorecida de la sociedad marroquí, susceptible de los atropellos más violentos e impunes, eran los niños. Desoyendo los consejos de compañeros de camping de otras nacionalidades, habíamos evitado en 3 o 4 ocasiones, con nuestra simple presencia forzada, que algún energúmeno uniformado propinara una paliza a alguien lo suficientemente pequeño y desamparado como para no ofrecer resistencia. La mecánica de la operación era muy sencilla y habíamos llegado a ella de una forma natural. Cuando veíamos perseguir a un niño o niña, nosotros correteábamos paralelamente o nos introducíamos por un callejón que sabíamos desembocaba en el lugar donde se podía perpetrar la felonía, sin dirigirnos al verdugo ni a la víctima. Únicamente con nuestra presencia, el militar o el grupo de militares desistía de su propósito y nos lo tomábamos como un triunfo. Rashid me miró durante unos segundos y luego inició una rapidísima carrera hacia la zona más apartada de la plaza. En el asunto parecía jugarse la vida. 2 soldados salieron en su persecución con gesto de verdadero odio. Corrían muy deprisa y calculé que Rashid iba a ser alcanzado en un corto tramo. Así que, sin pensarlo, dejando a mi intuición que me fuera dictando órdenes, le grité ¡Eh! Uno de ellos vaciló y perdió pie, aminorando la marcha para identificar al individuo que osaba interrumpir la caza. Cuando me descubrió, casi al paso ya, dudó entre continuar, darme un escarmiento o dejar pasar el asunto sin más. Finalmente, para mi sorpresa, volvió sobre sus pasos y regresó hacia el inicio del acoso sin dedicarme ni una mirada. Mas el otro, a pesar de que había llegado a detenerse, afectado por la conducta de su compinche, continuaba la cacería ante la indiferencia de los transeúntes. Entonces Rashid describió una arriesgada curva en su huida y se acercó a la zona de la plaza en la que yo me encontraba, al parecer buscando mi ayuda. Había intuido que su perseguidor no cejaría y, aterrorizado, demandaba refugio de quien no podía ofrecérselo. En las inmediaciones de la plaza existía una sucia callejuela. Rashid, enloquecido por el miedo, se introdujo por ella. Yo decidí llevar a cabo la maniobra acostumbrada y cuando ambos desaparecieron de la vista de todos, me asomé y chillé con todas mis fuerzas al bárbaro. ¡Estate quieto, cabrón! Sabía que él no conocía el significado exacto de mis palabras, pero sí su sentido, y mi objetivo inmediato se cumplió. El militar se detuvo. Mientras Rashid pegaba su espalda contra la pared que delimitaba el final de la calleja, el soldado se volvió y de un bolsillo de su pernera extrajo un revólver con el que me apuntó y me hizo una inequívoca seña de que desapareciera de la escena.
Yo busqué un poco de valor entre mi dignidad y la piedad por mi pequeño amigo y me enfrenté verbalmente al soldado. «Deja al chaval, no te ha hecho nada». Les peté estúpidamente. El cazador no habló, solo alargó hacia mí el brazo con el arma e hizo intención de disparar. No necesitó hacer ningún otro gesto. Me aparté de la esquina al tiempo que el militar se volvía hacia Rashid. Los dos disparos que yo oí nítidamente se confundieron con el ruido del tráfico que recorría la Place de la Liberté, Avenue Mohamed El Melad y calles adyacentes. Me pareció que nadie había oído los tiros. Al otro día amaneció lloviendo sobre la ciudad. Durante mucho tiempo me engañé con la idea de que no había ocurrido nada, que el niño no había sufrido daño alguno. No he vuelto a Marrakech. Muy buenas tardes. Soy Lolo Rovira, segoviano de nacimiento y alcalaíno de amores. Tengo que deciros que en Segovia no todo es cochinillo, también hay vegetarianos, así que no os extrañéis en Alcalá, la ciudad del saber, de tener algún que otro ignorante también. La primera poesía que os voy a leer, os voy a recitar, no necesita demasiada explicación, así que lo dejo para la segunda, que es un poquito más larga. Se titula Génesis versus Apocalipsis juarense, el polvo contra el polvo. Eres polvo y en polvo te convertirás. Polvo de cuneta, polvo de desierto, polvo de estrellas, polvo de cártel, polvo de desgarrarte el alma. Eres el puente que une lodo y polvo, polvo de pobres contra el polvo de los ricos, que lucha y mata por controlar el polvo, polvo en cenizas contra rayas de polvo, polvo gris contra el polvo blanco, polvo violado y masacrado, polvo llorado por madres rotas, porque eres polvo no encontrado. Polvo esparcido, no enterrado. El polvo engendrado eres contra el polvo manufacturado. Y si no es contra el polvo, dime, ¿contra qué sufres? ¿Contra qué agonizas? Dime contra qué luchas, Juaritos. Serás marihuana si no eres polvo. Marihuana eres, pero te convertirás en polvo. Memento domina, marihuana es et in pulverem reverteris. Y ya, esta sí necesita un pelín de explicación. Desde hace años que sigo el fenómeno de, si se le puede llamar de alguna manera, el fenómeno juarense. Siempre nos fijamos en las víctimas, pero se ha hablado también de las madres, se ha hablado de las familias, de las pérdidas de seres queridos. Esta poesía que voy a leer quiere ser un reflejo de todas aquellas personas que lloran sobre alguna cruz rosa en el desierto, a modo de pesadilla, pero una pesadilla que no debe quedarse en pesadilla, sino llegar al despertar, y que quiere ser un canto de esperanza. Se titula La pesadilla de Apolo en el País de las Maravillas. Yaces, amor, en el suelo, con el futuro tachado de rojo. Ya no pasa tu vida ante tus ojos, secos de recuerdos, y solo dejas una pesadilla en la mente de los vivos. Plantaré sobre tus cenizas una encina y al ave fénix venderé en tu mejor rama un nido que tenga buena vista a tus ojos ausentes. Maldita alambrada que todo lo parcela y deja apartado el lado del campo que anhelo. No hay mariposas en esta orilla de tu cuerpo lácteo. Desde que hipotecó Alicia el país de las maravillas, no han vuelto las tazas a volar sobre el café ansioso de tu boca de ilusiones, ni la gata derramó nunca más la leche sobre tus labios resecos. El fénix, asustado por las arpías, busca cobijo bajo tus leñosas alas, y el lobo ronda alrededor de tus caderas pétreas. Pero no temas, despertarás a tiempo para huir de tu oscuro pasado entre los árboles secos. Las rosas volverán a crecer sobre tu pelo inmaculado por el olvido impune. Las arañas abandonarán tus rizos despavoridas al vislumbrar tu rictus helado, mientras los impasibles árboles del bosque toman el café de las 11. He visto tu cara de sorpresa, envuelta en el periódico abierto por la sección de sucesos.
ya no se proyectan, dice, nuestras sombras chinescas sobre la pared del dormitorio. Debemos haber perdido el contraluz de primavera y será difícil dar frutos en esta yerma temporada. Danza, ignorante, danza sobre el recuerdo marchito de nuestros pájaros de papel y madera de balsa. Solo has dejado un colorido rastro de impúdicas tomas falsas para pintar la memoria de las livideces mortuorias que en tu diario se cobijan. Mira qué triste semblante de añoranza abandona sobre mi destino ajado. Siento como mi vocación inconclusa de esperanza se estrella contra el muro de tu inesperada ausencia. Y mis amputados sueños se convierten en sangrantes miembros irreverentes, escandalosos e infecundos. No tengo ya más de ti que tu ausencia y partida, ni anhelo nada de la vida que no sea la espera del silencio. Me convertiré en parte de tus ramas retorcidas y perderemos juntos las hojas a finales del otoño rojizo. Ah, Dafne, cuántos nudos criaremos juntos para siempre. Doblarán nuestras sufridas ramas nuestros frutos y no volveremos a vestir de negro nuestros tallos para ocultar nuestros rubores. Seremos libres de lavar nuestras conciencias desnudas bajo la lluvia de abril y creceremos torcidos sin guías ni alambradas. Cambiaremos el verde de la esperanza perdida por el mágico violeta de este particular encantamiento. Alisaremos nuestras arrugas con el roce de nuestros cuerpos inseparablemente enredados y curaremos nuestras heridas con agallas que ofrezcan vida. Danzaremos al son del viento, oraremos con el murmullo del aire en nuestras hojas, brillaremos con los primeros rayos de sol del horizonte, buscarán nuestras semillas mares y riberas y germinarán fertilizando páramos y eriales. Inundaremos el mundo con la dulzura de nuestros frutos carmesíes. Nos envidiarán las bellas orquídeas ornamentales y las nubes nos arrojarán su abril agradecidas. No despiertes de nuevo, amada Dafne, que quiero soñar contigo bosques y frondosas arboledas. Mariposas revoloteando en nuestros vergeles y lindas ninfas reposando en nuestras sombras frescas. Apoyará el leñador su hacha sobre nuestro tronco y se tumbará a descansar al cobijo de nuestras inquietas y condenadas ramas. ¿Qué pensaremos entonces? ¿Qué sentirán nuestros retoños al contemplar al verdugo soñando en nuestro acogedor regazo? Pediremos ser utilizados para construir un caballo de Troya o quizá cunas de infantes. Soñaremos con ser navío y atravesar el mundo que la naturaleza nos regaló para cubrirlo de verde y vida. Ojalá, amada Dafne, despierte Juaritos entonces de esta maldita pesadilla. Mientras, a ver si damos tiempo a Javier a que llegue. Porque todas las víctimas son la misma víctima, estén donde estén. Es un poema, voy a leer un poema del último poemario que he terminado, que trata sobre el amor. Es inédito, es de hecho la primera vez que voy a leer, la segunda vez en concreto en público, un poema de ese poemario. Se llama ¿Y ellas? Son más de 150.000. Son mujeres filipinas y trabajan 24 horas cada 24, 6 días de 6 y al séptimo descansan, 12 horas de 24 aproximadamente. Es en Hong Kong. Sí, son 150.000 mujeres filipinas que trabajan 24 horas al día durante 6 días a la semana y que descansan 12 horas aproximadamente el séptimo día. Es en Hong Kong. Y toman su centro financiero 12 horas aproximadamente cada domingo del año. 150.000 mujeres filipinas que toman el centro financiero de Hong Kong durante 12 horas aproximadamente cada domingo del año. Y llevan años haciéndolo. Todo sucede a la sombra del emblemático rascacielos de Norman Foster. Y bailan, y charlan, y lloran, y sacan sus pequeñas esteras para jugar al bingo. Y se encierran en sus diminutas casitas de cartón y vuelven a llorar. Y se recogen con su dolor y con su soledad durante horas o durante minutos.
y luego lían y apilan sus paquetes y los acarrean, entre todas también los paquetes, y los envían religiosamente a sus familias, cada una su paquete. Son 150.000 mujeres filipinas las que toman el centro financiero de Hong Kong, 12 horas aproximadamente cada domingo. Sucede a la sombra del emblemático rascacielos de Norman Foster. Y trabajan 24 horas de cada 24 durante 6 días a la semana. Y se miran y lloran y vuelven a mirarse hasta que se reconocen y recuerdan que fueron otra cosa. Y entonces juegan al bingo, charlan y ríen a veces, o muchas veces tal vez, y se aíslan, solas, en grupos, minutos, horas, en sus pequeñas casitas de cartón. Y terminan liando y apilando y acarreando los consabidos enormes paquetes que todos los pobres del mundo embalan y lían y apilan sin descanso para sus familias. Son las 8 de la tarde y se despiden puntualmente. Deshacen sus casitas de cartón, se miran y graban sus rostros de cuando eran otra cosa, hasta el domingo que viene al amanecer. Se enjugan las lágrimas y guardan las fichas y las cartulinas, y callan, y se dan la vuelta y se dispersan, y desaparecen. Y a la mañana siguiente, en el centro financiero de Hong Kong, a la sombra del emblemático rascacielos de Norman Foster, no quedará rastro alguno de su paso en medio del bullicio y del trasiego de dólares, de yuanes y de libras esterlinas. ¿Se acuerdan ellas del amor? Y los trabajadores que se suicidan de una sola vez en las factorías de Apple, Dell o Hewlett Packard para garantizarse la indemnización que salve la vida de sus familias, o las mujeres que son violadas en Huelva mientras recogen fresas, o los esclavos sin geografía precisa. ¿Qué piensan ellos del amor? Sus amos, sus verdugos, o los aseados ejecutivos del centro financiero de Hong Kong, que cada lunes toman el territorio de las lágrimas y del dolor. ¿Conocen ellos el amor? ¿O recuerdan acaso ellos también la palabra? Gracias. Bien, gracias a todos. Es una lástima que Javier no haya podido venir. No tengo ningún texto suyo. Es curioso que una de las personas con las que más he tenido no me envió ninguno de sus textos. Yo he dado y di por supuesto que iba a llegar, pero no ha llegado. No tengo ni siquiera aquí el libro. Es una pena, porque es una persona especialmente ligada a Ciudad Juárez. Él ha participado en Madrid en un acto semejante a este, o sea que de alguna manera, bueno, de modo efectivo ha participado, pero sé que a él le hubiese encantado estar aquí en este momento en Alcalá de Henares, en su ciudad. Javier, te estaba poniendo por las nubes. Menos has llegado, tío. Joder, no tenía ni un texto tuyo ni nada. Bien, tienes tú, cierra el acto como te dé la gana. Bueno, perdonar, vengo de Madrid, precisamente del acto que se ha organizado en Madrid, y entonces he venido volando para poder estar con vosotros. Y muchas gracias a Matías. Yo creo que hoy es un día muy importante sé que es un acto de homenaje a toda la gente de Ciudad Juárez, pero muy especialmente estos minutos, y ya para finalizar se los voy a dejar, o lo vamos a dedicar a ellas, ¿no? a las mujeres de Ciudad Juárez. Yo creo que hoy más que nunca es un día grande, un día bonito, porque cuando las mamás de Ciudad Juárez vean, las mujeres de Ciudad Juárez vean que sois muchos, sois muchas las personas que estáis detrás de ellas, porque es cierto que uno de los grandes problemas es la falta de
implicación o de miedo en la sociedad mexicana, ¿no? Ese miedo es que hace imposible poder combatir lo que está pasando en Ciudad Juárez. Para los que no me conocéis, yo hace 6 años llevo haciendo un trabajo junto a activistas y periodistas de Ciudad Juárez de apoyo a las mamás de mujeres desaparecidas o asesinadas de Ciudad Juárez. Y son ellas, muchos han hablado de los feminicidios de Ciudad Juárez, son más de 1.200 mujeres las asesinadas desde los últimos 18 años, porque ya este feminicidio brutal ya cumple la mayoría de edad. Entonces, como os digo, hay otro capítulo del que poco se sabe y que está también latente en Ciudad Juárez. En los últimos 6 años, el número de mujeres, de adolescentes desaparecidas se ha multiplicado por un 900%. Y eso nos ha llevado a estar en este tiempo en más de 200 niñas adolescentes desaparecidas en Ciudad Juárez. Niñas que a mí me molesta mucho que digan o que vinculen al crimen organizado, ¿no? Parece que esas autoridades corruptas siempre se empeñan en culpabilizar a las propias víctimas, ¿no? Ya lo hicieron en la década de los 90 y lo están volviendo a hacer ahora. Siempre vinculando a estas niñas que eran estudiantes, que eran niñas trabajadoras de clases humildes, que lo único que hicieron malo en su vida, malo entre comillas, es ser pobres y ser mujeres. Y eso era garantía, y es garantía para aquellos que las están secuestrando y asesinando. Garantía de impunidad, impunidad que llega a todos los niveles y que hoy desde aquí estamos también combatiendo junto a las madres de Ciudad Juárez, ¿no? Esa impunidad que lo arrastra todo, que lo abarca todo, desde lo más bajo a lo más alto, desde gente, desde lo más bajo de la sociedad hasta gobernadores infames, fiscales manchadas de sangre o juezas que están vinculadas, ¿no?, a esta red de impunidad. Y ya para terminar, pues simplemente hacer un recordatorio a aquellas madres, no solo a las asesinadas y desaparecidas, sino a las madres, que también las hay, que han muerto estos años en Ciudad Juárez por pedir justicia para sus hijas, ¿no? Como la maestra Marisela Escobedo, madre de una niña de 16 años asesinada en Ciudad Juárez, un caso infame donde una fiscal corrupta, asesina, dejó libre al asesino de su hija, pese a él declararse culpable, pese a las pruebas y pese a la autoinculpación de ese asesino, la jueza lo dejó en libertad. Su mamá, Marisela Escobedo, por pedir justicia frente al Palacio Presidencial de Chihuahua, frente al presidente, fue asesinada de un balazo en la cabeza hace poco más de un año. Y su asesinato sigue impune, tanto de él como el de Marisela, como el de su hija. Entonces, por ella, por activistas como Marisela Ortiz, que se han tenido que ir de Ciudad Juárez por sus denuncias, por periodistas como Lidia Cacho, que ha tenido que abandonar México, como Rosa Isela Pérez, periodista juarense que también tuvo que abandonar Ciudad Juárez por sus denuncias. Yo creo que hoy es un gran día para las madres de Juárez y que es un día para dar o terminar con un mensaje de esperanza, porque Juárez no es solo muerte, Juárez es vida, Juárez es esperanza, Juárez son las madres, las mujeres de Ciudad Juárez, que ojalá las podamos despedir, espero que las despidamos con un fuerte aplauso que llegue hasta allá, y terminar solamente con ese grito de guerra que hizo en la década de los 90, famosa Ciudad Juárez, y que por desgracia hoy tenemos que seguir recordando con más fuerza que nunca, ¿no? Contra la impunidad, contra el olvido, ni una muerta más en Ciudad Juárez y ni una desaparecida más en Ciudad Juárez. Gracias. Bien, y con estas oportunas palabras y llegada de Javier, gracias a todos por vuestra asistencia, de verdad. Gracias a los compañeros que han hecho posible todo esto. Yo creo que lo van a agradecer allí en Ciudad Juárez de una u otra forma. Gracias a todos. Adiós.